Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que enfatiza el amor y la gracia incondicional de Dios. Cada día vidas están siendo liberadas por el poder de estas buenas nuevas. Y ahora con ustedes su anfitrión, Andrew Wommack. Déjeme hacerle una pregunta. Si Jesús cargó tus enfermedades y sufrió tus dolores, entonces ¿por qué los estás cargando? No hay propósito para ello. ¿Sabe? En verdad creo que hemos perdido de esto. Y de eso estoy hablando el día de hoy. Yo creo que esto te ayudará, así que quédate sintonizado con la verdad del Evangelio. Hoy estoy continuando unas series que he estado en ellas, como es mi tercera semana acerca de redención. Efesios 1:7 dice que redención es el perdón de nuestros pecados. Y hemos estado hablando acerca de qué significa el perdón de pecados. Y sabes, se supone que esto debería ser algo obvio, pero esto es algo muy mal entendido. Algunas personas piensan que tus pecados solo son perdonados hasta el momento en que le pides a Jesús que perdone tus pecados y recibes salvación, y después cada pecado que cometes después tienes que confesarlo, ponerlo bajo la sangre, y si no lo haces, hay consecuencias. Las peores consecuencias que la gente predica es que pierdes la salvación cada vez que pecas. Y lo llaman que has retrocedido y luego necesitas nacer de nuevo, y estás salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. Y sabe, yo creo que esta es una doctrina terrible, no te deja madurar en el Señor. Y luego también hay otra interpretación menor, que es básicamente la misma cosa, que dice, no pierdes tu salvación, pero pierdes tus beneficios, pierdes el gozo del Señor, pierdes la comunión con el Señor. Él no tendrá comunión contigo si hay pecado en tu vida. Él no te puede usar, no puedes ser usado por Dios, tus oraciones no serán respondidas. Esas también están equivocadas. Y he estado enseñando con la Escritura acerca de todo esto, de cómo todos nuestros pecados, pasados, presentes e incluso los futuros, han sido perdonados. Y que Dios es Espíritu, Juan 4:24, y Él te ve en el Espíritu, y eres aceptado a través de Jesús, aunque hayas pecado, incluso si tienes cosas, porque todas han sido perdonadas. Los pecados de todo el mundo entero han sido tratados y el pecado ya no es el problema. Y yo sé, y si no has visto mi programa y acabas de escucharme resumir estas cosas, yo sé que muchos de ustedes probablemente se han ofendido y dirán, esto no puede ser, es herejía. Incluso algunos de ustedes que han visto mis programas y me han escuchado enseñarlo, todavía se siente como que esto tiene que ser herejía porque es radicalmente diferente a lo que la iglesia típica está predicando hoy. La iglesia tradicional te está atribuyendo el pecado y te dice que cada vez que pecas hay consecuencias y que pierdes tu salvación o pierdes los beneficios de tu salvación. Dios no tendrá comunión contigo, etcétera. Y no creo que esto es lo que la Escritura enseña y es lo que he estado compartiendo en estas series de redención. Y para amplificar cuán grande es el sacrificio de Jesús, yo fui a Isaías y a su profecía hablando de Jesús. Y hemos estado yendo y tratando de poner una importancia mayor en el pago que fue por tus pecados que en tus pecados. Sabes, en cualquier cosa que enfoques tu atención, eso se vuelve más grande. Y nuestra atención ha sido enfocada en el pecado a tal grado que la gente ve el pecado como esta grandísima, grandísima montaña y obstáculo que está entre nosotros y Dios. Y ven el sacrificio de Jesús relativamente una cosa pequeña. Y esto es evidente en la manera en que la gente dice, bueno, yo sé que Dios existe y que Jesús murió por nuestros pecados, pero es que tú no entiendes qué tan mal he pecado, no sabes lo que he hecho. Una persona que dice esto es una persona que es producto de un sistema religioso que ha magnificado el pecado y hace que el pecado sea más grande que el pago por nuestros pecados. Yo quiero revertir este proceso yendo a estos versículos. Ya cubrimos muchos de estos versos, pero vamos a Isaías capítulo 53, verso 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Toda esta es escritura profética hablando de Jesús, el Mesías. Y dice, y sufrió nuestros dolores. Él no hizo estas cosas por Él mismo. Y no solamente cargó nuestras dolencias y nuestros dolores cuando fue crucificado, sí lo hizo, pero durante todo el tiempo que estuvo en esta tierra, los versos de los que ya hablamos, que dice que no había hermosura en Él, no había nada en Él que le deseáramos, Él se volvió simple en cada manera para poder cargar nuestro pecado de ser insignificante
y de sentirse indigno y ordinario. Jesús sintió todas estas cosas. Jesús lo cargó por nosotros y llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No solamente sufriendo como Mesías en la cruz, sino todo el tiempo que estuvo en esta tierra, se identificó con gente. Él fue tocado con los dolores de nuestras enfermedades. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si Jesús fue herido por mis rebeliones, entonces ¿por qué tengo que sentir como que yo tengo que ir y cargar estas heridas y sufrir el resto de mis días por lo que he hecho? Jesús ya fue castigado por mí. Sabes, si estuvieras en un sistema legal y, por ejemplo, si tuvieras un juicio en contra de ti y te sentenciaran a tantos años de cárcel o algo así, y tú cumplieras esa sentencia, bueno, entonces ya no podrían juzgarte por esa misma cosa otra vez. No podrías ser castigado dos veces. La mayoría de nosotros lo entiende. Lo que Jesús sufrió nuestro castigo. Jesús pagó un precio más alto por nuestros pecados que lo que se demandaba. El sacrificio de Jesús fue mayor que lo que era la necesidad. Y si Él lo pagó, entonces yo no tengo que sufrir por ello también. Sería como un doble juicio. Como dos personas sufriendo por el pecado de una persona. Jesús sufrió por mis pecados, así que yo no tengo que sufrir por ello. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hay gente que pasa por la vida y toda su vida viven con un sentido de indignidad y derrota y piensan que son una persona de clase segunda, tercera, cuarta o quinta a causa de lo que han hecho. El apóstol Pablo pudo haber tenido esta mentalidad, porque él de hecho persiguió a los cristianos al punto de ponerlos a la muerte y causar devastación en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Pero cuando él fue salvo, ¿sabe? Su mente fue renovada. Y aquí está el apóstol Pablo que dice que en el campo natural, él era el más pequeño de todos los apóstoles. Y él lo admitió. No fue como que él no estaba consciente de ello. Él tenía ese conocimiento. Pero también se volteó y dijo, pero por la gracia de Dios, no por desempeño, él no se lo mereció, no fue justicia, fue por la gracia de Dios que él era lo que él era. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, no recuerdo el versículo, pero fue la gracia de Dios. Pero él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. En otras palabras, Dios extiende su gracia a todos nosotros, pero todos dejamos que su gracia tenga la obra completa en nuestra vida. O vamos ahí pensando que, pues es que yo todavía tengo que ser molido. Yo todavía tengo que ser herido por las cosas que he hecho. No, Jesús ya lo ha tomado por ti, tú no tienes que tenerlo. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hay mucha gente que no ha entrado y ha aceptado la paz que en realidad está disponible para ellos en su relación con Dios. Hay muchos cristianos, hay gente que está viendo este programa que has aceptado suficiente gracia de Dios que crees que no vas a ir al infierno, pero no crees que tú le caes bien a Dios, que ni siquiera te tolera. Puede que te ame en el sentido de que trajo una expiación a ti, no vas a ir al infierno, pero no puedes creer que eres un amigo de Dios. No puedes creer que Dios tiene pasión por ti, porque tú a cierto grado todavía sigues cargando la culpa y la vergüenza de tu pecado. Jesús cargó todas estas cosas por ti para que tu paz, Él cargó tu falta de paz, el castigo, la separación que debió de haber venido entre tú y Dios. Jesús la cargó para que tú no la tuvieras que cargar. Si te sientes separado a causa de tu pecado, entonces de cierto sentido estás negando, estás minimizando, estás degradando la expiación que Jesús hizo por ti. Estas son palabras fuertes y la gente puede que diga, yo nunca quiero hacer esto. Bueno, entonces empieza a recibir el beneficio completo. Reconoce que Jesús ha pagado todo. Y no hay nada que puedas hacer para agregarle. Estás lamentándote ahí, caminando, fintiéndote indigno, yendo ahí, siguiendo y dices, pues yo soy un pecador, salvo por gracia. Eso no es glorificar a Dios. Tienes que reconocer que eras un pecador, pero fuiste salvo por gracia. Y ahora eres la justicia de Dios. Y eres aceptado y no tienes que ir cargando esa culpa
y esa vergüenza. Ahora, puede que la gente no te deje olvidar tu pasado, puede que haya consecuencias en el campo natural, pero yo me refiero a tu relación con Dios. Dios puso todo, no algunos, no la mayoría, sino todos tus pecados sobre Jesús. Jesús pagó todo, para que literalmente pudieras venir delante de Dios como si nunca hubieras cometido pecado, sin un pensamiento consciente de pecado. Eso es lo que Hebreos capítulo 10, verso 2 dice, que no deberíamos de tener más conciencia de pecado. Deberías de poder acercarte a Dios solamente glorificándolo a Él y actuando como si fueras absolutamente puro, como sin ningún pecado. Ahora, esto es para aquellos que han aceptado a Jesús como tu Señor. Y aún así es una vergüenza que nuestro sistema religioso ha dicho que cuando tú eres perdonado, solo fuiste perdonado hasta el momento en que hiciste de Jesús tu Señor. Y entonces cada pecado, cada derrota, cada mal pensamiento, cada mal deseo, cada falla de como deberías de ser, después de eso tienes que tratar con ello de manera individual y nunca vas a vencer totalmente esto. Así que hay una conciencia de pecado que está alrededor de los cristianos en su relación con el Señor. Estoy diciendo que es lo opuesto. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesús no sufrió ninguna de estas cosas por sí mismo. Jesús fue Él sin pecado. Él no cargó sus pecados cuando fue crucificado. Esto no fue por algo que Él hizo, sino fue porque Dios su Padre atribuyó el pecado de todo el mundo sobre Jesús y sufrió nuestro pago. Sufrió nuestro castigo. Él es lo que quería decir. Sufrió todo lo que vimos de haber tenido. Y lo sufrió. Y no es honrar a Dios que yo también sufra. Lo que en realidad honra a Dios y el sacrificio que Él hizo es que yo me humille a mí mismo y diga, Jesús lo cargó, yo no lo voy a cargar. Y Padre, aunque todos los demás, incluso si mi sistema religioso me está diciendo que yo todavía debo de ir con este sentimiento de indignidad, yo te voy a honrar a ti. Y voy a creer que Jesús cargó estas cosas por mí. Así que gloria a Dios, yo no lo tengo que cargar. Así que déjeme de ir Mateo capítulo 8 y leer una porción de la Escritura. Hay un comentario en estos versículos. Está escrito aquí en Mateo capítulo 8. Jesús sanó una multitud de gente. Verso 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y aquí está la razón, verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Incluso si no supieras griego o hebreo, aunque no tuvieras acceso a estudiar estas cosas, aunque en realidad cualquier persona al día de hoy puede hacerlo si tienes un compromiso y eres diligente. Pero si no conocieras estos lenguajes en los cuales está escrita la Biblia se interpreta a sí misma si sigues leyendo. Y en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, cita de Isaías capítulo 53, verso 4. Isaías 53, 4, donde dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ese mismo versículo está en Mateo 8, 17. Y aquí está la manera en que está presentado en Mateo 8, 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que aunque no conocieras el lenguaje original, si comparas escritura con escritura, está muy claro que cuando Él fue herido, cuando Él cargó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, está hablando de tomar nuestras enfermedades y dolencias. Las palabras están usadas y se pueden intercambiar. Y luego en versículo 5, al final de versículo 5, y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. La iglesia moderna ha dicho que bueno, esto habla de sanidad emocional, acerca de dolores y quebrantos y cosas así por dentro. Y lo incluye, no lo estoy minimizando. Pero si lo tomas en contexto, si usas el comentario de Mateo capítulo 8, 17, eso está hablando de sanidad física. Él cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por sus llagas estamos físicamente sanados. Jesús dijo que Él vino para expresar al Padre perfectamente. Y Jesús nunca hizo que una persona se enfermara, nunca puso enfermedad sobre una persona. Él anduvo haciendo, de acuerdo con Hechos 10:38, dice que Él anduvo
Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo. No oprimidos por Dios, sino oprimidos por el diablo. Y fue bueno el sanarlo. Jesús cargó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros curados físicamente. Si Jesús cargó todo ello, entonces ¿por qué yo tengo que cargar enfermedad? Y aún así, la mayoría de la iglesia cristiana hoy ha dicho que esto no es para nosotros, que solamente cuando vamos al cielo que podemos esperar a ver el poder sanador del Señor. Ellos han degradado esto a solamente sanidad emocional, y aún así la Escritura, comentándose a sí misma, está hablando de sanidad física. No tienes que estar enfermo más que tampoco tienes que pecar. Jesús murió para libertarte de enfermedad y también murió para liberarte del pecado. Gloria a Dios. Yo sé que muchos de ustedes, este es algo que han escuchado antes, pero hay gente, estoy seguro, viendo este programa por todo el mundo, que esta es una revelación total. Porque este no es el mensaje de la enseñanza cristiana promedio. Y aún así es el mensaje de la Biblia. Debería de ser la enseñanza cristiana promedio, debería de estar ahí. Jesús quiere que estés sano físicamente en tu cuerpo. No tienes que cargar esto más de lo que tienes que cargar: dolencias, quebrantos, dolor, heridas, falta de paz, todas estas cosas. Jesús murió para producir todo esto. Y sigue diciendo en versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Yo creo que cada uno de nosotros se puede identificar con esto. No importa si estás en India, o en África, o en Australia, o estás en Europa, o en los Estados Unidos, Sudamérica, donde quiera que estés viendo este programa ahora. No importa de qué nación seas, no importa de qué estado social estés, si eres rico o eres pobre. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. He estado en muchos países del mundo, he tratado con miles de diferentes personas, y el pecado es común para la raza humana. Cada persona viendo este programa ahora, tú tienes que decir que todos nos hemos descarriado. Todos hemos tratado de hacerlo a nuestra manera. Hemos desechado el juicio interno de lo que está correcto e incorrecto. Hemos desobedecido las instrucciones con las que hemos crecido. Todos hemos pecado y hemos ido en contra del estándar. Todos están de acuerdo con esa parte primero. Pero en la última parte de este versículo dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabe? Todos reconocen que han pecado y han caído de la gloria de Dios. Pero no todos reconocen que todos estos pecados que hemos cometido, el pecado acumulado de la raza humana fue todo puesto sobre Jesús. Y dice que como ovejas nos hemos descarriado. ¿Sabe? No creo que sea de una manera accidental que hayan usado una oveja para escribir esto. Porque en el Antiguo Testamento, la manera que la expiación se hacía por el pecado era que alguien tenía que morir, y en vez de que Dios matara al individuo por su pecado, nos dio estas ofrendas, ovejas, que eran traídas y cortaban sus gargantas y mataban a la oveja y atribuían el pecado a esa oveja, y ese pecado era atribuido a la oveja, y la oveja era muerta por nuestros pecados. Así era como era hecho en el Antiguo Testamento. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por la primera vez, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo? Está hablando que todo este pecado sería atribuido a Jesús. Y es exactamente lo que Isaías 53:6 está diciendo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban un cordero, literalmente tenían que tomar sus manos y ponerlas sobre la cabeza de ese animal, y luego se inclinaban sobre él. Ahora estas instrucciones están en diferentes lugares en el Antiguo Testamento, en la ley. Y muchas veces las personas no piensan en qué significa esto, pero lo que estabas haciendo es poner tu peso sobre ese cordero. De hecho, de cierto modo, estabas transfiriendo tu peso, estabas cambiando tu peso, así que estabas poniendo ese peso sobre ese animal. Pero lo que era simbólico era que estabas transfiriendo tu pecado a ese animal. Estabas trayendo ese animal y poniendo tus pecados en él, y entonces matabas ese animal como un pago justo por tu pecado.
tu transgresión contra Dios. Y sabe, esto es lo que Dios hizo exactamente con Jesús. Todos habíamos pecado, todos como ovejas nos descarriamos. Cada quien se fue por su camino, hicimos cada quien lo suyo. ¿Y sabe qué? Nos costó, le costó a otra gente. Y fue una rebelión y transgresión directa contra Dios. Pero, en vez de que Dios te castigara a ti, que en realidad quiero pasarte este punto de que religión predica que solo una porción de nuestro castigo de Dios fue puesto sobre Jesús. Y luego todavía tenemos que cargar parte de ese castigo nosotros. Todavía tenemos que cargar parte de esa vergüenza. Son parte de ese rechazo, parte de esos sentimientos de indignidad, parte de la separación de Dios, de que nuestros pecados nos han separado de Dios. Hay escrituras que dicen eso, pero son escrituras del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ese pecado fue puesto sobre el Cordero de Dios sin pecado, el Señor Jesús. Y entonces Él fue muerto para que tu pecado fuera tratado. ¿Sabes? Si de alguna manera u otra yo fuera Dios y fuera a ofrecer mi hijo y lo matara y pusiera mi ira sobre Él, todo lo que tú mereces, yo lo iba a castigar a mi hijo, para que no te tuviera que castigar a ti. Yo no llegaría a ese grado. No haría algo así, a menos que en verdad funcionara. No lo hubiera hecho si solamente hubiera funcionado y arreglado 10% del problema o 50% del problema. Y luego lo demás depende si tú haces todas estas cosas. ¿Sabes? Si por alguna razón yo iba a sacrificar a mi hijo, no lo haría a menos que absolutamente resolviera el problema. Era un precio demasiado alto para pagar para solo tratar con una porción del problema. Y de la misma manera, Dios no solo sacrificó a Jesús para solo darnos la habilidad de no ir al infierno, pero todavía vamos a sufrir y todavía vamos a cargar nuestra vergüenza y condenación y culpa en toda nuestra vida aquí. Y no es sino hasta la eternidad que entonces somos libres y recibimos todo el beneficio de nuestra salvación. No, la Biblia dice, otra vez ya dije estos versículos muchas veces, pero Hebreos capítulo 10, verso 2, no deberíamos de tener conciencia de pecados. Dios castigó al pecado tanto a través de Jesús. El sufrimiento de Jesús fue tan grande que absolutamente satisfizo cada demanda que Dios tenía en contra tuya por tu pecado. Hizo más que pagar. No solamente apenas pagó. Y no solamente pagó por los pecados hasta el tiempo que los confiesas, sino que el pago fue tan grande que excedió el costo a tal grado que el pecado ha sido borrado. Ya no es un problema. Ahora el pecado todavía te va a costar, porque es una entrada a Satanás para tu vida. Así que sí hay consecuencias para el pecado. No estoy diciendo que los cristianos son libres de ir y vivir en pecado, porque el pecado te va a costar si vives en pecado. Pero no es Dios quien te va a castigar. Todo el castigo de Dios por tus pecados, pasados, presentes e incluso los del tiempo futuro, ya han sido puestos sobre el Señor Jesucristo. Y tú no vas a sufrir de Dios por tus pecados. Ahora sufrirás por gente. Si vas y violas las leyes de la tierra, te pondrán en la cárcel. Y sufrirás en relaciones, puedes sufrir en tu cuerpo por vivir en pecado. Sí hay un precio asociado con pecado, pero la ira de Dios en contra de él ha sido satisfecho. El pago excedió el costo. Estas son buenas nuevas. Todavía tengo más que compartir en esto, así que voy a continuar esto mañana. Mañana será mi último día para compartir de este segmento, de nuestro álbum de redención. Así que te animo, por favor, escribe o llama hoy.